Ya, aquí hay un rayo paralelo. El rayo paralelo debe refractarse pasando por el foco, ¿no? Así. Y luego sigue el rayo al centro. Y el rayo al centro no se desvía. Por lo tanto, acá eso de ahí ya es la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene la imagen ahora? La imagen es real, perdón, virtual, derecha, y de menor tamaño. Ya está. De esa manera. Ahora, date cuenta de algo, ¿eh? Si tú acercas la imagen, el objeto, perdón, a la lente, acercas el objeto a la lente, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Este rayo nunca va a cambiar. Por lo tanto, este rayo de acá tampoco cambia. Cuando tú acercas el objeto a la lente, simplemente cambias el punto de corte. Entonces tú te das cuenta de algo. La imagen siempre se va a formar entre el foco y la lente. Porque siempre tiene que cortar, recuerda, aquí. Siempre va a estar entre el foco y la lente. Segundo, como siempre va a estar delante, siempre va a ser más pequeña que el objeto. Entonces, un solo caso. Pero de aquí algo importante es que si yo le pusiera esta lente a una persona que no puede ver de lejos, podría ver porque todo lo que está más allá del foco va a venir encerrado acá. Si una persona no puede ver más allá de 1 metro, esta distancia focal es 1 metro. Y todo el panorama que tiene al frente queda aquí atrapado. Y así se corrige la visión. ¿Está bien o no está? Es una lente divergente. Bien, las ecuaciones son las mismas, ¿ya? Pero fue Gauss, en este caso, quien apoyó con los cálculos. En este caso, la distancia focal es positiva cuando es una lente convergente. Y es negativa cuando es una lente divergente. Recuerda que el Q es positivo cuando es real, se mantiene esa convención de signos, y es negativo cuando es virtual.
P es positivo siempre. Y también tienes la relación del aumento, ¿no? Y esa acá sigue siendo menos Q sobre P. Ya eso no cambia. Ahora acá recuerda que el tamaño de la imagen es positivo si es derecha. Es negativo si es invertida. El tamaño del objeto es positivo siempre. Ya está. Ya, a ver, ¿qué vamos a considerar ahora? Vamos a ver lo que es la ecuación del fabricante. Ya está. Ya, a ver. En ese caso que está acá de la ecuación del fabricante, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta dos lentes, dos superficies esféricas.
Entonces, acá te das cuenta que tienes dos centros. Entonces, acá, por ejemplo, es un R1, eso acá es un R2. Considerando que la luz viene de este lado, ¿no? De este lado viene la luz. Entonces, esta acá es la zona virtual y esta acá será la zona real. Ya, ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Cuál será la ecuación del fabricante? La potencia de la lente, la potencia óptica, sea P, la potencia óptica esta potencia se calcula como 1 sobre el foco y esto sería NL entre NM menos 1 sobre R1 más 1 sobre R2. NL es el índice de refracción de la lente. NM es el índice del medio, ¿no? En ese caso, del medio externo, que rodea la lente, ¿no? Ya, ¿y acá qué vas a tener? El R. El R es positivo si es una cara convexa. La superficie, la cara, es convexa. El R es negativo si la cara es cóncava. El R tiende al infinito si la cara es plana. Ya de esa forma. Ahora, lo que nosotros hemos visto de la lente, no, en este caso, cuando los rayos de luz vienen sobre ella, ya así ve, mira, los rayos de luz vienen sobre ella. Entonces acá ya está. Ese comportamiento que tiene la lente biconvexa, ese comportamiento convergente de la lente biconvexa, se va a dar siempre y cuando el índice de refracción de la lente sea mayor al índice de refracción del medio. Pero si yo me encuentro con una situación en la cual tienes
que el n de la lente y el n del medio, ¿no? Ya, ¿qué vamos a tener ahora? Si el n del medio es mayor que el n de la lente, entonces la lente ya no se comporta de forma convergente, sino ahora se comporta de forma divergente. Ah, sí. Ya, eso es cuando cambias el medio, ¿no?, que rodea la lente. Y lo mismo suele pasar con la bicóncava, ¿no? Igual él tiene un n de la lente, igual hay un n del medio, índices de refracción. Y el comportamiento común de la lente biconvexa. Ya, este de acá es el n de la lente mayor al n del medio. Pero ¿qué pasa cuando es al revés?
Ya, entonces acá en este caso, el n de la lente es menor, vamos a poner acá igualito que arriba, el n del medio mayor al n de la lente. ¿Ya? Entonces, ¿una lente bicóncava siempre es divergente? No. ¿Una lente biconvexa siempre es convergente? No. Ya, eso es lo que tendríamos nosotros. Pregunta. Dice, una lente bicóncava delgada forma una imagen virtual de un objeto al mismo lado de este. O sea, eso significa que la imagen es virtual, ¿no? Dice, una lente bicóncava delgada forma una imagen virtual de un objeto al mismo lado de este. Está bien. Dice, si la distancia del objeto, si la distancia objeto es de 36 centímetros y la imagen está a una distancia de 6 centímetros a partir de la lente, ahí es la distancia focal. Eso para aplicar fórmula nada más, ¿no? En la pregunta 1. En el aire, una lente bicóncava es divergente. Bueno, el problema te habla de que tienes el objeto por acá y la imagen por acá, pues, ¿no? Ya, ahí sería. Ya, así sería. Ese acá es, ¿qué cosa? Ese acá es Q, este acá es P. Y el problema te dice que la distancia a la cual se encuentra el objeto de la lente, no me supongo. La distancia objeto es la distancia del objeto, la lente. Vale 33 centímetros. La distancia imagen a partir de la lente es 6 centímetros. No, pues te decía, no es para aplicar nada más fórmulas, ¿no? O sea, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre 36, menos 1 sobre 6. Ya, de acá 6 y 6 me va a quedar 36 entre 5, ¿no? Menos 7,2 sería, ¿no? Ya, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas? Dice la pregunta. Si un objeto se encuentra en el foco, no se forma una lente divergente. Una lente divergente, si un objeto se encuentra en el foco, sí hay imagen. La imagen, en el caso de una lente divergente, siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. No importa la posición donde esté el objeto. ¿Qué más? Dice, la primera entonces es falsa.
Si un objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, centro de curvatura. ¿Cuál es el centro de curvatura? Ya te dije, es el 2F. No es en realidad el centro, por si acaso, ¿ya? Si un objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es real e invertida. Pero es una lente divergente, dice. La lente divergente siempre da imágenes virtuales. No importa cuál sea la posición del objeto frente a la lente, la imagen siempre será real y derecha. Falso, virtual y derecha. ¿Y la clave cuál es? ¿Cómo son todas? Todas son falsas, ¿no? Ya está, sigamos. Un objeto se encuentra frente a una lente delgada de distancia focal positiva. Si la distancia objeto es 3F, ahí es la magnificación. ¿Qué es la magnificación? El aumento. El aumento es la magnificación. Si es una imagen, perdón, si es una lente de distancia focal positiva mayor que 0, entonces significa que es una lente convergente. Y dice que el objeto se encuentra a 3F de distancia. Eso dice el problema. Es el objeto. Q. P, perdón. Es de la zona virtual, es de la zona real. Ya. Este acá es 3F. Este acá es F. Ya hemos resuelto el problema así, ¿no? Si él es H, él debe ser 2H o no. Habla. ¡Habla! De 3 a 1, de 1 a 3, ¿no es? ¿Está bien? Oye, ¿está bien o no? Supondré que sí. Ya, ¿y de ahí qué vas a tener? De ahí vas a tener que el aumento, el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, menos H porque está invertido, sobre 3H, sobre 2H, perdón. Entonces el aumento será menos 0,5. Ya, la pregunta 4, ¿qué dice? Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones respecto a las lentes delgadas. Toda lente biconvexa siempre se comporta como una lente convergente. Falso.
La potencia de una lente depende solo de su índice de refracción. No, también depende de los radios, de la forma de la lente, ¿no? Falso. Una lente convergente no puede generar imágenes reales. ¿Sí? Es la única que genera imágenes reales, ¿sí o no? La primera era falsa. La segunda era falsa. Y la tercera es falsa. ¿Cómo son todas? Caso de la vida real. Vamos, sigamos. Pregunta número 5. De las 5. Una lente genera una imagen virtual a 30 centímetros de ella y 25% menor que el objeto. Determine su distancia focal. ¿Qué lente es? ¿Convergente o divergente? ¿Qué lente es? ¿Convergente o divergente? Es divergente. Si es divergente, porque la imagen virtual es más pequeña, entonces yo tendría, digamos, al objeto por acá. Esta es la zona virtual, esta es la zona real. De acá trazas un rayo paralelo. Y luego el rayo al centro. Y esta de acá, esta chiquita, será la imagen. Pregunto yo, babies. El problema dice que la imagen es 25% menor. Si yo te digo que ella mide 3H, esta mide 4H, ¿se cumple que ella es 25% menor que ella o no? ¡Habla! Entonces este chiquitito será H. Ahora, el problema me dice que él está a 30 centímetros. Dime, si él está a 30, si están en relación de 3 a 4, ¿el de acá tiene que ser 10 o no? ¿Habla, sí o no? Si él es 40, él es 3, el de acá tiene que ser 40 tercios sería, ¿no? Habla.
si él es 40, este de acá, perdón, es 40, ¿está bien? Y ahora él y todo él está en relación de 1 a 3. Entonces yo puedo decir que 40 es a 1, así como F es a 3. Dime, ¿y de cuánto te sale F? ¿Te sale F 120 centímetros o no? Pero como es una lente divergente, debería ser negativo. ¿Está bien? A ver, vamos por acá. Pregunta 6. Respecto a las lentes delgadas, identifique el número de las proposiciones correctas. Son instrumentos transparentes que por refracción permite converger o divergir dos o más rayos de luz, verdadero. La imagen de un punto del cual salen dos rayos de luz hacia la lente se obtiene en el cruce de los rayos refractados o de sus prolongaciones, verdadero. Verdadero. Dice, una lente convergente solo presenta imágenes reales, falso. Una lente divergente solo presenta imágenes virtuales, verdadero. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál? ¿3? ¿Sí? ¿3? Ya, ahora la 7. Señale la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones a las lentes. Dice, en una lente divergente no importa cuál es la posición del objeto, la imagen siempre será de derecha, ¿verdad? A ver, es la lente divergente. Ya tiene un solo caso. Sigue, si un objeto se encuentra entre el foco y la lente, la imagen será virtual, no importa el tipo de lente, verdadero. Si la distancia entre el objeto lente es mayor que la distancia focal, las lentes biconvexas producirá imágenes reales, ¿verdad? Verdadero. Clave. ¿La E? ¿La B? ¿Todas son verdaderas? Caso ideal, ¿ah? La 8 es pregunta de examen de admisión. Dice, la figura 1, 2 y 3 muestran lentes y rayos luminosos que atraviesan en ese orden. Identifique las direcciones de los rayos. Si las direcciones de los rayos son verdaderas o falsas, los índices de refracción del medio son y de la lente. N2 es de la lente, ¿ah? N2 es de la lente. Ya, a ver. En la primera sería verdadero porque el índice de refracción de la lente es mayor que la del medio, ¿está bien? En la segunda sería verdadero porque el índice del medio es mayor que el de la lente. Y la 3 sería también
El índice del medio es mayor que el de la lente, sería verdad. ¿Verdadero? ¿Está bien o no? Porque el índice del medio es mayor que el de la lente. Ahí está. N1 es el índice del medio. N2 es el índice de la lente. Cuando N1 es mayor que N2, entonces la lente se comporta como divergente, como convergente, la lente bicóncava. Ahí está. Ya, ahí también es caso ideal, ¿no? Ya te voy a hacer la 10 porque pantalla. El ganchito se puede. De Dixon, por favor. Ya, a ver, babies, vamos con la pregunta número... Te dije la 10 porque la 10 dice pantalla. Solo por eso, nada más. Pues si no viene el examen de admisión, van a decir, no, pero el profe nunca me enseñó con pantalla y... Para echar la culpa son buenos, ¿no? Ya, a ver, en la pregunta número 10, el problema dice, un objeto y una pantalla están distanciados 1 metro. Están separados 1 metro de distancia. Determine la menor distancia medida desde la pantalla donde se debe colocar una lente convergente de 21 centímetros de distancia focal para aún obtener una distancia nítida, dice. Ah, no entendí nada. Para obtener una imagen nítida. La imagen nítida se obtiene cuando la pantalla está colocada en la posición donde debe estar la imagen. Como tú te has dado cuenta, debido a la distancia entre el objeto y la imagen, hay una cierta posición, entre el objeto y la lente, perdón, hay una cierta posición donde va la imagen, ¿sí o no? Si tú colocas la pantalla allí, se ve bonito. Pero Eleazar, y si no la coloco allí, se ve desenfocado, pues. Ya, a ver. El problema me dice, ¿qué cosa? ¿A qué distancia de la pantalla? Si el problema me está pidiendo la distancia mínima a la pantalla, si el problema me pide la distancia mínima a la pantalla, la mínima, entonces yo debo suponer que la imagen que se forma es real e invertida y de menor tamaño, pues, ¿no? Entonces, el foco es de 21 centímetros. La respuesta debe ser más de 21. ¿Hay clave más de 21? Cámara. Ya, a ver. Entonces, el objeto debe encontrarse a más de 48 centímetros. Perdón, a más de 42 centímetros. 2F, F, F. ¡No! La amarilla todavía. La más querida.
A ver. Entonces, yo te voy a colocar el objeto acá, ve, mira, hija. Ahí te coloco el objeto. Tú vas a agarrar y vas a decir, trázale un rayo paralelo. Pásalo por el foco. Un rayo al centro. Y ellos, no puede ser. Ya acá estará la imagen. Y si ahí está la imagen, ¿qué cosa está ahí? ¿Qué cosa está ahí? Acá está la pantalla. Mira, el problema me pide X. Dime, si él es X, ¿este es 1 menos X o no? ¡Habla! 100, Eleazar, ya en centímetros entonces. 100 menos X, ¿está bien? Vamos a ir. Porque el problema dice que del objeto a la pantalla hay 1 metro. Y la distancia de la pantalla la distancia focal es 21 centímetros. Vas a resolver y te va a quedar una práctica. Pero tú vas a tomar el menor de los valores. 1 sobre F es 1 sobre I, 1 sobre P, más 1 sobre Q. ¿1 sobre 21 es igual a quién? 1 sobre 100 menos X más 1 sobre X. Ahora, ¿está bien? Oye, ¿está bien? Se van las X, arriba te queda 100, te va a quedar 100 menos X por X es igual a ¿quién? A 100 por 21. ¿Está bien? Entonces acá te queda X cuadrado menos 100X más 2100 es igual a 0. ¿Está bien? ¡Habla! Tiene que ser 2 números. ¿Cuánto? 30 y 70, ya te creo. 30, 70, menos, para que salga negativo. Y el X es 30 centímetros. Esa es la respuesta. Eleazar, ¿también podía haber sido 70? Sí. ¿Y por qué no es? Porque el problema te dice la menor distancia. ¿Ya? Tómale foto. Ya, moderna, ¿ya?
Decimos nosotros, un cuerpo negro es un modelo ideal un cuerpo negro es un modelo ideal de un cuerpo que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Y debido a ello, se ve negro. Ya está. Bien. Kirchhoff descubrió Kirchhoff descubrió que todo cuerpo que es buen absorbente de la radiación la radiación es un muy buen emisor. Es un buen emisor de la misma. Y debido a ello, el cuerpo negro ideal es también
un buen emisor de radiación. Ya, bien. Ya, a ver. También se dio cuenta que la razón de la intensidad emitida entre la absorbida la intensidad de la radiación emitida entre la absorbida, la razón de la radiación y la absorbida sería. Y la absorbida es una función de su longitud de onda y de su temperatura. También se dio cuenta que la razón de la intensidad emitida y la absorbida es una función de su longitud de onda y la temperatura absoluta. ¿Ya? Y la temperatura absoluta. Kirchhoff plantea este dilema
como un problema. Para que otro lo resuelva. Ya está. Y ahí empieza, pues, ¿no? El problema de la radiación del cuerpo negro, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sería el cuerpo negro? Ya, entonces, el modelo experimental para el cuerpo negro. El ganchito, pum. Si el que sujeta no sujeta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando si el que agarra no agarra? Se busca otro, pues, ¿sí o no? Otro que se agarra, ¿sí o no? Pero no te dicen nada para que sigas pagando. Ya, ese acá es el modelo experimental. Aunque también se puede usar como un modelo teórico, ¿no? Pero la idea es que el problema del cuerpo negro se convierte, por ejemplo, al problema de la cavidad radiante. Una cavidad con una pequeña entrada, un pequeño agujero, por el cual va a entrar un rayo de luz. Y ese rayo al ingresar, como dice la canción, rebota, rebota, rebota y rebota. Rebota, rebota, rebota. Y hasta que de tanto rebotar, ¿qué pasa, chicas, de tanto rebotar? Se absorbe. Ya con cada rebote se va absorbiendo parte de la radiación. Entonces, toda la radiación que entra queda confinada en esa región. Así. ¿Ya? Esa era la idea.
cavidad con una entrada cavidad con una entrada muy pequeña. Ya está. Bien. Planteado como un reto, físicos teóricos entre experimentales se pusieron a hacer su trabajo. Los experimentales se pusieron a comprobar si era cierto lo que había dicho Kirchhoff al inicio, ¿no? Buscar el modelo de un cuerpo negro ideal y comenzar a medir su intensidad de radiación y ver que realmente el cociente entre la radiación absorbida y emitida era una función de la temperatura y de la longitud de onda. O sea, a una cierta temperatura la cavidad debe emitir cierta radiación electromagnética con ciertas longitudes de onda, ¿no? Todas diferentes. Y se establece una configuración, ¿no? Una distribución en un gráfico. Pero a otra temperatura esta configuración debe cambiar. Ya, debe cambiar. Eso era lo que establecía Kirchhoff. Conocida como la ley de Stefan. Ya, ¿qué nos dice Stefan? Habla. La intensidad de la radiación
Ya, sigamos. Entonces, ahora la ley de Stefan, que es un fracaso, entonces, ya no explica la radiación del cuerpo negro. Puntos experimentales. Ya está. Entonces no querían los puntos experimentales con Boltzmann. Perdón, con Stefan. Nuestro amigo Boltzmann había metido su cuchara. Algunos dicen que cuando se plantea el problema del cuerpo negro, Max Planck, que estrenaba laboratorio nuevo, ¿no?, que le había entregado el Kaiser para que él sea el director, dijo, ya vamos a investigar. Y quiere hacer la investigación del cuerpo negro de forma teórica. Y cuando él dice, ya lo resolví, ¿no?, viene Boltzmann y le mira su solución y le dice, está mal. Tiene que ser con estadística. Un plan se queda. Y entonces, ya los experimentos, o mejor dicho, las leyes teóricas que van apareciendo, se hacían bajo un modelo, bajo modelos estadísticos, ¿no? La física, cuando se desarrollaba, ¿no?, y quisieron entrar al mundo microscópico, tuvieron que usar modelos estadísticos, por ejemplo, la cinética molecular, ¿no?, en la teoría clásica. Pero habiendo aparecido otras propiedades no diferentes, aparece también entonces la idea de estudiar tal vez el comportamiento de los gases a nivel microscópico, donde si ya habíamos usado estadística, entonces tendríamos que aumentar el uso de estadística. Se vio la necesidad de que si un buen físico termodinámico quiere estadística, debe aprender. Y entonces a todos aquellos, ¿no?, que querían seguir la línea de la termodinámica, tenían que hacer un curso de estadística. La estadística aplicada a la termodinámica va a recibir un nombre, se le va a llamar mecánica estadística. Entonces hoy en día los físicos puros estudian mecánica estadística, ¿no? Según lo que me contó un compañero, tu práctica dura 6 horas, ¿no? Puedes irte puedes llamar al presidente si quieres, ¿no?, a la presidenta, ¿no?, si quieres, para que te ayude. Pero ni Dios te va a salvar, dicen, ¿no?, en ese caso. Entonces, la mecánica estadística es una parte fundamental en el desarrollo de la teoría, porque las nociones de las cuales nosotros hablamos están basados en modelos estadísticos, ¿no? En eso,
aparece nuestro amigo Wim. Pero ¿qué pasa con Wim, Eleazar? Que Wim agarró, no, más o menos, mientras los experimentales sigan avanzando sus estudios, y entonces Wim dijo, debe ser así la ecuación, y plantea una forma genérica. O sea, en vez de usar valores, utiliza constantes. Por ejemplo, ¿no? En vez de usar un medio de g por t cuadrado, pone kt cuadrado. Entonces eso te genera toda una familia de curvas, porque no has definido la constante. Y para que tú sepas qué constante es, tienes que definir el valor de la constante. Para que me entiendas, porque seguro no me entiendes ni mierda, si yo te digo que y es igual a k por x al cuadrado, ya tú sabes que k por x cuadrado supuestamente es una pa. ¿Pero por qué es una parábola? ¿Por qué es esta? ¿Por qué no puede ser esta? ¿Por qué no puede ser esta? Y como los matemáticos son así, indecisos, se quedaron con todas. ¿No? Así es. Así es. Y a esa ecuación la llaman familia de curvas. Así es. Entonces ya no es la ecuación de una curva, es la ecuación de toda una familia, así de bravos. No en ese caso. Algo así hizo Wim. Estableció una ecuación, pero no colocó constantes, sino colocó variables, o sea, letras, ¿no? Eso era una familia de curvas. Y él lo que quiso hacer era ajustar con sus valores la curva, ¿no? Para poder aproximarse al cuerpo negro. ¿Estamos bien hasta ahí o no? El detalle con Wim es que él nunca explicó qué razonamiento y qué matemáticas utilizó para llegar a esa ecuación. Solamente la publicó nada más. La comentó. Posteriormente, la gente se va a enterar que nuestro amigo Wim había champion. Yo creo que debe ser esta ecuación y comenzó a darle valores para ajustarlo. Nada más. Y entonces no había un razonamiento detrás de eso. Entonces, de ahí se deduce la ley de desplazamiento. ¿Qué es la ley de desplazamiento, Eleazar? Wim se percata que la longitud de onda para la máxima intensidad, para la radiación de máxima intensidad. La longitud de onda para la radiación de máxima intensidad la vamos a llamar lambda máximo, ¿ya? Es inversamente proporcional al cuadrado. Perdón, a la temperatura absoluta nada más. A la temperatura absoluta. Así. De esa forma. Bien. ¿Cómo es eso, Eleazar? ¿Cómo es eso? Ya, acá vas a colocar una gráfica de la intensidad de radiación, longitud de onda
Esta es el lambda máximo. Y entonces de acá, según la ley de Wien, T por lambda máximo es igual a 2,898 metro Kelvin. Ya, de ahí que tendrías. Algunos lo aproximan a 2,9, ¿no? Acá sería, perdóname. Ahora sí. Y Eliazar, ¿y por qué se le llama la ley de desplazamiento? Dime, ¿qué pasa si aumentas la temperatura? Dime, ¿qué pasa si aumentas la temperatura? ¿Qué pasa con la longitud de onda? ¿Se mantiene constante? ¿Qué pasa con el lambda max? Si aumentas la temperatura, él no debe disminuir porque su producto debe ser constante. Y eso es. Al cambiar la gráfica, al cambiar la temperatura, la longitud de onda max se va desplazando hacia la izquierda. Por eso se le llama ley de desplazamiento. Podemos empezar con una curva chata y corrida hacia la derecha. Y a medida que la vas calentando, se va levantando la joroba, ¿no? Y así va a seguir mientras que tú la sigas calentando. Entonces, cada color tiene su propia temperatura. Ella es la temperatura 1, ella es la temperatura 2, ella es la temperatura 3. Y la temperatura de 3 es menor que la temperatura de 2 y es menor que la temperatura de 1. Así. Salimos a corretear al patio y regresamos.